Pues vamos a empezar con la mesa redonda. Yo, en primer lugar, lo que diría es que, si os parece bien, hagáis una presentación muy corta de quiénes sois cada uno para que la audiencia os conozca y ya entramos en materia. Vale, ya empiezo yo. Primero que todo, perdonar que soy portugués, por lo cual si no entendéis mi castellano, decírmelo de inmediato y lo paso a portugués de inmediato, ¿vale? Mi nombre es Nuno Costa y yo soy el responsable por marketing directo para MetLife en Portugal y España. ¿Vale? Y ya está, ¿no? Sí, Pues perfecto. por ahora. Buenos días, mi nombre es Ricardo Santander, soy el director de marketing y ventas de EDP Comercial en España, EDP es Energías de Portugal, que ahí podemos hablar en portugués. Y bueno, pues vamos a hablar de innovación, ¿no? Sí. Mi nombre es Adrián Brazao, soy Country Manager de GoContact. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Ricardo de la Torre y yo soy Innovation Manager en Barrabés Next, consultora de innovación. Muy bien. Bueno, pues no vamos a discutir sobre el título del panel, en donde yo lo modificaría, pero ya era muy largo, la innovación como impulsor de la excelencia. Me voy a permitir hacer una pequeña modificación en el título, y la eficiencia como impulsor de la innovación. A ver qué os parece. Entonces, yo mi primera pregunta estaría relacionada con que realmente el convertir una organización en una organización innovadora requiere un esfuerzo de cambio cultural. Creo. Me gustaría un poco una primera ronda de intervenciones, un poco alrededor de este tema, y un poquito pensando en quién creemos que debe impulsar, si esto es así, la innovación, ya que cualquier proceso de cambio es complejo. Si encima es un cambio cultural, los que hemos pasado por esto, pues suena casi a ciencia ficción. Entonces, ¿cómo lo veis en MetLife? Bueno, vale. A ver, todo lo que tiene que ver con innovación, esto es nuestra opinión, innovación, transformación, hacer algo que de verdad es un cambio, debe siempre empezar por la primera persona en la compañía, ¿vale? El CEO de la compañía lo tiene que comprar, el responsable máximo de la compañía lo tiene que comprar. Después lo tienen que comprar las personas. Es muy normal que todo este tema de innovación, de transformación, genere un poco de lío dentro de una compañía, ¿vale? Todavía no está claro quién debe gestionar el tema de la digitalización, de la innovación. Es el marketing, es el IT, son las ventas. Seguro que aquí hay muchas personas de IT, seguro que hay muchas personas de marketing, seguro que hay muchas personas de ventas, y la verdad es que las compañías de esas personas hoy por la tarde van a tener un problema, porque después de esta conferencia todos llegan ahí y dicen: oye, yo estuve en una conferencia que se hablaba de innovación y transformación digital, por lo cual yo soy el tío más experto para hacer la innovación. Y eso crea un problema a las organizaciones. Eso de verdad es lo que está pasando. Por lo cual la primera persona que tiene que comprar la idea es la organización, es el CEO de la organización. Bien, después vienen las personas. ¿Vale? Las personas, se tiene que trabajar las personas, se tiene que trabajar el mindset de las personas. Estamos hablando de cambios, ¿vale? Más que cambios estamos hablando de adaptación al cliente. Y esto tiene que ver con si las personas son capaces o no de hacer lo mejor que pueden en cada área, de adaptar la compañía, la estrategia de la compañía a todos los clientes, al comportamiento de los clientes, ¿vale? Un poco por ahí. Otro tema solamente un poco para hacer un poco challenging. Ya sabes que como portugués conoces seguro Mourinho, que es muy challenging, ¿vale? Y siempre hablamos de cliente digital. Pues yo no estoy nada de acuerdo, ¿vale? Es que no hay clientes digitales, ¿vale? Hay personas. A mí no me gustaría nada que me dieran un apellido de, oye, Nuno el digital. Es que no lo dejo ni para mis hijos. Hay personas que cambian comportamiento, ¿vale? Y que lo están cambiando desde hace mucho. ¿Cuál es la principal diferencia de antes para ahora? Es que es más rápido. ¿Y es más rápido por qué? Porque hay tecnología, porque las personas tienen mucho más información. Ahora bien, no hay personas digitales, hay comportamientos, y eso sí es donde las compañías se tienen que adaptar a los comportamientos. ¿Vale? Has mencionado mindsets. Mindsets serían ideas preconcebidas, ¿no? Yo traduciría. De los equipos y de las personas. De los equipos y las personas. ¿Podría ser uno de esos mindsets, creo que ya vamos a consensuar antes de decirlo, el problema del fracaso, el problema del error? Claro que sí. Si tú estás acostumbrado a trabajar en un modelo desde hace 15 años que funciona, que te trae resultados para la compañía, ¿para qué cambiarlo? Estás a poner en riesgo tu puesto, estás a poner en riesgo tu propio ego, tu propia imagen en la compañía. ¿Para qué cambiarlo? Lo que pasa es que hay un problema, es que por veces si tú no lo cambias, la compañía te lo cambia a ti. Claro. O la competencia te obliga a cambiar. Y ese es un poco lo que se tiene que tener mucho cuidado de trabajar los mindsets.
pero más que eso también los egos de cada uno. Quizá ahí justo el tema de los procesos sea algo que ayude, porque es el sistema que te está diciendo que tienes que hacer esto. Igual que en Ericsson premiaban, o no ascendían a nadie que no se hubiese equivocado por lo menos 2 veces al año, Claro. si la equivocación tenía sentido, claro, Sí, me claro. imagino. Como el sistema, el proceso, no se defina de manera que justo choque con esas ideas preconcebidas, sería imposible, porque entre los egos en una organización grande, ¿no? Está claro. De hecho, bueno, en nuestra opinión, lo que debería estar en la base de esto todo es analizar los procesos, cambiar los procesos, es adaptar los procesos a los comportamientos de las compañías, de los clientes, perdona. Y eso tiene que ver también con las personas, tal cual como tú estabas poniendo aquí en la diapo esta. Lo que está en la base son las personas, y las personas tienen que analizar los comportamientos y los procesos, tienen que simplificarlos, tienen que poner metodologías Lean para poder simplificarlos. La tecnología ya virá, ¿vale? Pero ya vendrá, pero primero las personas, los procesos, ¿vale? Muy bien. Ricardo, bueno, al margen de si quieres aportar algo en esa línea, a mí hay un tema en particular, en vuestro caso, que me llamó la atención cuando antes de esta mesa redonda, pues revisamos un poco, o revisé las marcas, y es el tema de esas aceleradoras, incubadoras que vosotros financiáis o apoyáis, que realmente es una de las estrategias a veces también que a nivel de proceso se están lanzando para justo gestionar ese tipo de mindsets, como puede ser el tema del fracaso o el error. Sí, el EDP como grupo, el EDP es una multinacional que está presente en varios países, en diferentes tipos de generación, en comercialización y distribución. Nosotros tenemos 2 experiencias ya en marcha, una a nivel internacional, con 3 sedes en San Francisco, en Silicon Valley, lógicamente, que es el centro de la innovación mundial, en Singapur y en Lisboa, que es Free Electronic, que lo que consiste es identificar startups a las cuales, bueno, pues se les da la posibilidad y la oportunidad de trabajar en el modo que tú comentabas, en modo de laboratorio, es decir, la posibilidad de generar prototipo y después producto mínimo viable para ver si... Y teniendo muchas experiencias de esas, teniendo muchos errores, aprender de los errores y desaprender un poco lo que es el concepto tradicional. Tenemos por una parte eso a nivel internacional y a nivel de España, hace 3 días, o me parece que fue la semana pasada, tuvimos ya la entrega de 3 empresas identificadas en el programa de aceleración EDP España, que lo hicimos en el campus de Google, donde identificamos también 3 startups que nos pueden ayudar. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque nosotros entendemos que la innovación lo que tiene es que romper un poco el entorno tradicional de una empresa como puede ser una empresa energética, ¿no? Nosotros tenemos que romper un concepto de energía centralizada y pasar a energía descentralizada. Tenemos que romper un concepto de energía carbonizada y pasar a energía descarbonizada. Tenemos que pasar de un concepto de movilidad física a movilidad eléctrica. Tenemos que pasar de toda una serie de rupturas en un sector como es el energético, que ha sido el motor de la segunda revolución industrial y de la tercera, y pasar a la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial es lo que viene, es todo este proceso pues, del Internet de las cosas, del Big Data, de la movilidad eléctrica, de todo lo que va a generar un nuevo paradigma en el consumo de energía, que es lo que nosotros estamos ahora intentando diseñar y poner en marcha, que es la casa inteligente, ¿no? O sea, un entorno donde el mercado residencial sea capaz de producir su energía, de gestionarla, de ser más eficiente y de integrarse con el resto de sectores. Y para eso es necesario que busques, fuera de lo que puede ser tu entorno tradicional y tus sistemas legacy, buscar otro ecosistema y con aportaciones de emprendedores y gente que ve huecos donde tú eres incapaz de verlos, porque estás obsesionado con el 80% de tu negocio. El 80% de tu negocio es tradicional y actualmente es así. Es decir, negocio más tradicional que el energético ahora, si veis un poco lo que está... Los seguros. Bueno, también son muy tradicionales, pero los seguros quizás sí que están más evolucionados que el energético, yo creo. Entonces, en un 80%, claro, lo que tienes que cambiar el paradigma, es decir,
Si el 80% de mi negocio es tradicional, ¿le tengo que dedicar el 80% de mis recursos? No. Tú tienes que dedicar el 80% de tus recursos al 20% del negocio que va a ser. Es un poco el modelo americano de los 3 horizontes. Es decir, tú tienes 3 horizontes en la evolución de tus posibles soluciones o tus productos de cara al cliente. Un primer horizonte que es adaptarte y mejorar lo que tienes, pero sigues trabajando en ese mercado tradicional. Un segundo horizonte donde lo que vas a hacer es cambiar cosas porque tienes que hacer frente a entrantes que no vienen con tu misma filosofía de negocio, y es el caso que nos está pasando quizás a las energéticas por vía de las energías renovables y por soluciones tecnológicas descentralizadas, y tienes que estar mirando a un tercer horizonte que ese ya es el disruptor total. En el momento en que tú puedas pensar que por qué las empresas energéticas no se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Y eso yo creo que, volviendo a lo que comentabas tú, está en que tú tengas un CEO o una cultura o una visión que te diga: yo ya no soy una empresa energética, yo soy una empresa tecnológica que busco soluciones de servicios energéticos. Es un concepto totalmente distinto. O sea que fijaos que realmente en los periódicos, en los medios, cuando tú oyes hablar de startups, muchas veces suena mucho a pelotazo, a dar un pelotazo, ¿no? Dar una empresa y ganar mucho dinero. Y cuando alguien como, imagínate, en vuestro caso, EDP, seguro que MedLife también tiene iniciativas en líneas parecidas, BBV, etcétera, apuesta por una línea de buscar esas startups o aproximarse a las startups, podrías decir, ¿es por dar un pelotazo? No, porque si no irían a los Uber, no, se cambiarían de sector, ¿no? Vale, bueno, dentro de mi sector, ¿es por dar un pelotazo? Tampoco. Es para, en el fondo, ayudarme a graduar las gafas, para poder ver en esas 3 dimensiones, porque necesito gente de fuera independiente, pero próxima, con una relación establecida, como yo ponía en el tema de Open Innovation. De hecho, es una estrategia típica de Open Innovation, sin la cual es imposible graduar esas gafas, porque los mindsets que tú estabas comentando, ¿verdad? Te impiden, básicamente, aunque quieras, ir más allá, por los miedos, por los egos, por tu dinámica del día a día, porque tu negocio es tu negocio, no lo vas a tirar. Entonces, realmente de esas startups, la potencialidad es esos pensamientos fuera de la caja que te entran y que a tu equipo le ayuda a transformarse culturalmente. Y esa a lo mejor podría ser la verdadera transformación digital. Bueno, es que quizás a lo mejor estamos muy transformación digital. Yo creo que lo que tienes que tener es una transformación de innovación. Es decir, el volver a la cultura, el introducir la cultura del error para aprender, introducir la cultura de desaprender para aprender, introducir la cultura de que las organizaciones no pueden ser compartimentos estancos, que tienen que ser todo proyectos transversales, que o toda la organización se transforma o no se transformará. O que la transformación viene desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o tampoco. Es decir, yo creo que es un cambio totalmente. Es decir, la experiencia que nosotros hemos tenido hace poco en un viaje a Silicon Valley, viendo cómo es el entorno en el cual se generan esos prototipos y esos productos viables que después puedes llevar a una masificación y a una producción en masa, pues es un entorno al que yo creo que en España estamos a años luz. Totalmente, años luz. Es decir, la apertura de mente, la aceptación del fracaso, del error, la motivación del emprendedor, del que encuentra el hueco o el sitio donde meter la innovación y el nuevo. Eso, en España estamos, yo creo que a años luz. Eso, o cambiamos ese planteamiento o es muy difícil, porque claro, los governance que tenemos en las empresas son jerárquicos, son estancos, son de defensa de intereses, como hablábamos antes, porque hay muchos egos, y esto es absolutamente transversal. Y es transversal dentro de la organización y con tus partners fuera de la organización. Bueno, pues igual volvemos después a esa diferencia entre los españoles y los anglosajones. Yo me diría español, portugués. Los americanos, los anglosajones, yo no sé. Los americanos. Muy bien, muchas gracias. Adrián, tú eres aquí el representante de la tecnología, así que a ti te toca la pregunta de cómo crees tú que la tecnología, o más bien yo diría, la tecnología es la causa de estos problemas, es la solución. ¿Qué tipo de innovaciones tú estás viendo que en este momento es la tendencia que crees que...? Bueno, a ver, yo diría que no es ni la causa ni el motivo, realmente depende un poco del prisma del que está por detrás. Para nosotros, posiblemente, la tecnología y la innovación realmente
es una obligación. Nosotros como empresa tecnológica estamos en la obligación de ser un poco punta de lanza, ser laboratorio que realmente esté innovando de forma continua para que nuestros clientes pues tengan esas herramientas que les permitan realmente después innovar en sus sectores. En ese sentido, para ellos la innovación, pues en el fondo es casi una causa, ¿no? Es realmente lo que les permite esa evolución. Es decir, yo creo que tenemos que ver la innovación, diría, para cualquiera de las figuras que estamos aquí, como una obligación hoy en día que tenemos que plantear desde todos los aspectos de la compañía. En nuestro caso somos algo diferentes a mis compañeros de mesa que están en mercados mucho más tradicionales, como son los seguros o las energéticas. Para nosotros la innovación ha sido nuestro core business desde el inicio. Somos una empresa relativamente joven, lo que nos ha obligado a diferenciarnos en el mercado. Es decir, hemos nacido como una empresa innovadora y para nosotros es una obligación continua mantener ese ritmo de innovación. En ese sentido me preguntabas, bueno, ¿qué líneas nuevas hay? Bueno, esto podríamos estar unas cuantas horas de conversación. Nosotros, para que tengáis una idea, designamos un 20% de nuestra facturación a innovación anualmente. Es decir, es una parte muy importante para nosotros. Un gran equipo está continuamente buscando esas líneas necesarias de mercado. Ahora mismo diría que donde nosotros nos posicionamos un poco más en el mercado de innovaciones, en lo que todo el mundo conoce hoy en día como inteligencia artificial. Ya hoy en día están instalados muchos temas de robots, los bots en IVRs, en email, en web chat, pero hoy tenemos que dar un paso más, no solo por automatizar los procesos, que posiblemente es muy rentable para muchos outsourcers o para muchos clientes, sino por mejorar ese servicio. Es decir, esa automatización no va a implicar una sustitución de los servicios tradicionales. Lo que tenemos que buscar es una innovación que mejore las herramientas para mejorar esa calidad y con eso, obviamente, los objetivos, sea en fidelización, sea en crecimiento, sean simplemente en una atención al cliente. Entonces, nuestra finalidad de innovación ahora mismo es siempre esa, es buscar esas herramientas que mejoren un poco la calidad de los servicios. Creo que el IA o AI, depende de si somos anglosajones o no, es hoy en día un poco la evolución que se está dando en este sector, posiblemente. Muy bien, muchas gracias. Pues un campo en el que ya casi no sabes ni por dónde empezar a preguntar, ¿no? Es que realmente es una pregunta para mí excesivamente amplia. Creo que una de las diferencias posiblemente en lo que nosotros planteamos esa innovación, toda nuestra compañía está basado en trabajar desde la parte operacional. Es decir, nosotros, aunque somos tecnología, intentamos que la tecnología sea una herramienta para nuestro cliente y no sea una herramienta que el cliente utiliza casi de forma obligatoria y adapta sus procedimientos a esa herramienta, todo lo contrario. Nosotros intentamos que nuestra herramienta sea muy flexible y se adapte a todos esos procedimientos o necesidades que tienen estos clientes finales. Eso nos obliga realmente a tener una innovación, una adaptación continua, porque lo que creemos a pies juntillas realmente es que el mercado hoy en día es muy exigente, no solo por el producto en sí, sino por la necesidad de adaptarse a las nuevas necesidades. Y cada cliente es un mundo. Dentro de los que estamos aquí, cada uno utiliza una tecnología totalmente diferente, con diferentes necesidades y para diferentes fines. Y tenemos que estar para todos. Muy bien, muchas gracias. Vale, y finalmente tenemos a Ricardo de la Torre, que es un especialista en innovación, con lo cual a lo mejor es la persona adecuada para preguntarle cuál es tu concepto de la innovación y los distintos tipos de innovación. Y yo iría más allá, y hay diferencia entre cómo se aborda la innovación en una pyme, en una pyme familiar, en una multinacional. Sí, bueno, para empezar, la innovación viene de hace mucho tiempo, ¿no?, del latín, que es innovo, es crear algo nuevo desde dentro. Ese es el concepto primigenio de lo que significa innovación. Y desde un modelo teórico, es verdad que lo que la mayor parte de las veces estamos nosotros usando como innovación, al final reside en crear mejoras incrementales y casi superficiales y hasta un punto estéticas, ¿no?, de productos y servicios que ya existían. Y esto lo conocemos todos, ¿no? Lo utilizamos casi como herramienta de marketing para llamar la atención y decir que somos
súper innovadores, que somos la leche, cuando en realidad lo que estamos haciendo es el primer tipo de innovación, ¿no? Desde un punto ya más teórico, que es una innovación incremental, que se llama, ¿no? O rutinaria, ¿vale? Hay muchas innovaciones que van más allá de eso y ligan muy bien con el concepto que comentabas de los 3 horizontes, ¿no? Como compañía tenemos que saber diferenciar qué tipo de innovación queremos hacer y cómo esas innovaciones van a cambiar y transformar nuestra propia compañía, ¿no? Tenemos desde la innovación rutinaria que hablaba antes, que es incorporar tecnología que ya existe a modelos de negocio que ya existen, hasta, por ejemplo, modelos de innovación como la innovación disruptiva, que es aplicar tecnologías que existen a nuevos modelos de negocio, ¿no? El caso de Uber, aunque Uber no es un buen ejemplo para poner hoy precisamente, ¿no? Porque, tenemos también, por ejemplo, la innovación radical, que reside en meter nuevas tecnologías en modelos de negocio ya existentes. Toda la revolución biotech que se está produciendo en las farmas no es ni más ni menos que introducir nuevas tecnologías para generar nuevos productos y servicios que se van a explotar con el modelo de negocio tradicional de las farmas. Y luego tenemos la innovación más complicada de todas y que realmente es la que transforma ya no solo compañías, sino sociedades a veces, que sería la innovación arquitectural o fundacional a veces se llama. Es esta innovación que consiste en meter tecnologías totalmente nuevas para crear modelos de negocio totalmente nuevos. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis escuchado el blockchain. Esto es la nueva tecnología en la que todo el mundo está pensando, que probablemente creará nuevos modelos de negocio que todavía ahora mismo ni siquiera somos capaces de pensar y que ya hay industrias muy tradicionales, como energía, seguros, que estoy seguro de que ya os ha tocado de cerca ver qué es esto del blockchain y cómo narices puede transformar mi industria dentro de 10 años o 5. Entonces, desde un punto de vista de cómo innovar, ¿no? O de cómo hacer que la innovación o cómo sistematizar esta innovación, muchos clientes que tenemos, ¿no? Lo que hacen es, oye, he conseguido lanzar un producto o un servicio nuevo digital, yo soy una empresa tradicional y, ostras, por lo que sea, he acertado y tengo muchos clientes. ¿Cómo hacemos para sistematizar esta innovación? Queremos volver a hacerlo bien, queremos volver a acertar, queremos volver a tener, digamos, un ratio de éxito mayor del que antes teníamos, en el que poníamos a 3 programadores con una idea loca del CEO y, ostras, por lo que sea, o salía o no salía, ¿no? Es verdad que estos sistemas de innovación cada vez son más fáciles de implementar porque requieren una eficiencia que ya lleva tiempo, sobre todo por parte de los americanos, como muy bien decía, llevan mucho tiempo desarrollándolo, pero hay una diferencia fundamental que creo que además estamos en un punto que históricamente se va a dar y que creo que no se había dado antes, y es que hoy en día es más fácil innovar con equipos cada vez más pequeños. Es decir, la accesibilidad tecnológica y de modelos de negocio y de información, de conocimiento que nos da Internet, provoca que equipos más pequeños puedan innovar casi de la misma manera que las empresas grandes. A tu pregunta, ¿cómo las grandes compañías, perdón, las pequeñas compañías medianas tradicionales o digamos, con menos recursos pueden competir con las grandes? Bueno, hay una cosa clave que yo creo que es la agilidad. O sea, hoy en día en el que todo cambia, la tecnología, los nuevos modelos de negocio, algo a lo que apuntas de aquí a 2 años puede cambiar completamente. Y creo que las compañías tradicionales y más pequeñas están muy bien posicionadas para adaptar esa agilidad en los nuevos cambios, ¿no? Mis compañeros de mesa que son de empresas grandes estarán muy de acuerdo conmigo en que una empresa grande hacer que cambie o hacer un nuevo producto pasa por un montón de niveles, un montón de validaciones y genera un proceso muy poco ágil, ¿vale? Y se está intentando en muchas empresas agilizar todos los procesos de negocio, de innovación, pero creo que las pequeñas y medianas empresas tradicionales tienen un punto de ventaja competitiva frente a las grandes en esto, ¿no? En la agilidad y en la accesibilidad tecnológica. Muy bien, bueno, creo que tenemos tiempo de una segunda ronda de preguntas antes de dar la oportunidad al público a que las haga. Yo, bueno, a ti ya os haría a todos infinitas preguntas, pero por ejemplo hay una en lo que has comentado que a mí me causa, por la diferencia, por ejemplo, entre nuestra empresa y MetLife, que es como, vamos, por tamaño somos completamente distintos, la escucha. La escucha a las personas, la escucha al cliente, requiere un proceso tremendo, ¿no? ¿Coincides conmigo en que realmente en ese esquema, ese momento, ese digamos, procedimiento en el que tú escuchas y validas cosas, ¿no? A nivel corporativo,
es crítico y cómo lo podéis implementar en una empresa multinacional como la vuestra con ese tamaño. Sí, es súper crítico. De hecho, nosotros como vemos un poco el proceso de transformación y de innovación, tiene un poco 3 pasos. Los 2 que ya hemos hablado, la parte de las personas, la segunda parte, la parte de los procesos, analizar los procesos, cambiar los procesos y la escucha, ¿vale? La escucha es súper importante, pero escuchar no solamente al cliente, pero también nuestras personas, ¿vale? Nosotros solemos trabajar muchísimo con los call centers, muchos están aquí, que nos ayudan muchísimo en todo el proceso de transformación, en todo el proceso de innovación. Para nosotros es más fácil tener un call center como si fuera nuestro laboratorio de innovación, tal cual como tú estabas diciendo aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más rápido, la implementación es más fácil y ya están acostumbrados a escuchar al cliente. De hecho, lo hacen todo el día, ¿vale? 24 horas por día. Por lo cual, esa parte es la parte más fácil. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos... A ver, en MetLife, en todo el mundo, trabajamos muchísimo con call centers. Tenemos millones y millones de interacciones con los clientes y lo que intentamos hacer es toda una lógica de focus group con pequeñas pools de operadores de call center para entender no solamente cuál es su opinión sobre lo que está haciendo en el día, pero también la opinión del cliente y cómo esa opinión de verdad nos puede aportar algo al proceso de innovación. Eso lo hacemos de una manera muy regular, se hace que una vez al mes, una vez en cada 15 días, lo que sea, para dinamizar todo ese proceso. Por abajo de todo esto hay algo que está en la base de la innovación en nuestro punto de vista, que tiene que ver otra vez más con lo que ya había hablado, los comportamientos. De hecho, todas las teorías de innovación, todas las teorías de marketing están cambiando muchísimo. Ahora mismo se habla del marketing de los comportamientos, el behavioral marketing, ¿vale? Y eso es lo que la innovación debe ir mucho junto, que es cómo podemos innovar a la misma velocidad que cambian los comportamientos, ¿vale? A ver, yo tengo 3 hijos, con 3 años de diferencia cada uno. El cambio de los comportamientos desde el mayor para el más pequeño es brutal. Yo como su papá me tengo que adaptar. Como una compañía no se tiene que adaptar a los clientes adultos que están comprando su producto y que le están pagando sus sueldos, es que se tienen que adaptar. Pero ¿cuál es el tema? Se tienen que adaptar a la misma velocidad que cambian los comportamientos, ¿vale? Y eso es la parte más complicada, en nuestro punto de vista, de gestionar, que es cómo tú consigues adaptar, y por eso el tema de las empresas más ágiles, más pequeñas y más grandes, cómo tú consigues adaptar a una empresa que, de verdad, tiene una dimensión grande, a un cambio tan constante, tan rápido del comportamiento del cliente. Y eso se suele hacer a través de pequeños equipos, ¿vale? Pequeños laboratorios, pequeños tests con todos tus socios que están alrededor de tu ecosistema, de tu compañía. Lo hacemos mucho, otra vez más, con los call centers, que muchos están aquí. Lo hacemos mucho con nuestros socios, nuestros proveedores de tecnología, de lo que sea, de consultoría, de lo que sea. Y más, lo hacemos mucho con nuestras personas. Entender en nuestras personas lo que está cambiando, porque esos comportamientos que están cambiando son los mismos que están cambiando en el cliente, por lo cual nos pueden aportar muchísimo para todo el proceso de innovación y todo el proceso de transformación. Muy bien. Entonces, ahora que nadie nos está escuchando de estos call centers, ¿qué es lo que tú le pedirías al sector o al propio call center para que dé un paso más allá de lo que está haciendo hasta ahora, que en el fondo no deja de externalizar un trozo de ese proceso, que es mucho más amplio, que está mucho más alineado con la visión, etcétera, teniendo en cuenta, y aquí ya va una opinión mía también, la propia pregunta, que realmente el volumen de interacción que tiene el contact center cuando bajas abajo de todo, como si quisieras hacer Open Innovation dentro de los propios agentes, es algo que a lo mejor, no sé, lo dejo así en el aire, pero a lo mejor sería algo que podría trabajarse con el propio contact center para que jugase un papel más relevante desde el punto de vista un poquito de esa transformación de las transacciones más una reflexión, a lo mejor a un proceso ya puramente más analítico, ¿no? ¿Tú crees que ahí hay margen de...? Hay mucho margen, pero... Ya te digo, ahí en ese punto el problema, entre comillas, no es de los call centers, es de las compañías si quieren recibir eso o no. A ver, yo suelo recibir muchísimos contactos de los call centers proponiendo cambios, cambios en toda la parte de analítica, de implementar nuevos modelos de Big Data, de implementar nuevos modelos predictivos de comportamiento de las llamadas, de los clientes, de cómo podemos optimizar. Ahí el tema somos nosotros, ¿vale? No los call centers. Creo que los call centers están a evolucionar en el camino correcto. ¿Verdad que van a tener
muchos retos con toda la parte de los bots, toda la parte de automatización. Van a haber ahí algunos desafíos interesantes cuando tienes una industria que está basada en el coste hora. Eso es el desafío interesante, pero el tema viene más por las empresas, la industria tiene que entender, y la industria, hablo de todas las industrias, los seguros, la banca, las eléctricas, tienen que entender que estamos trabajando con un socio que nos puede aportar muchísimo valor por toda la interacción y por todo el volumen de interacción e inteligencia que está trayendo desde sus clientes, que es justo quien queremos entender. Por lo cual el problema es nuestro. Bueno, siempre yo creo que el problema es de todos, porque si tu cliente cambia, en este caso vosotros, sí. También tenemos que adaptarnos todos, ¿no? Sí, quizá claro. Ahí la transformación más clara es que hay que pasar de un tipo de servicio tradicional, que es el que conocemos hasta hoy, a una externalización de un cierto conocimiento, más que de un número de transacciones por hora realizadas, ¿no? Sí. Y quizás en ese camino sea un poco el reto para todo el sector. Sí, sí. Por tu parte me he quedado con una duda, lo que pasa es que quería dar la rueda porque si no ya me quedo aquí o con cualquiera, ¿no? Porque es muy interesante. Porque hablando contigo de la parte esta de las aceleradoras, etcétera, estamos hablando de un tipo, en esos tres horizontes que tú comentabas, de innovación más estratégica, más de posicionamiento, de visión, bajada al terreno, pero teniendo en cuenta no con miopía, ¿no? Sino de alguna manera con esa idea de amplitud de miras. Pero tú al mismo tiempo tienes una responsabilidad de marketing y ventas, entonces obviamente eso no se queda ahí y estarás la parte de la innovación desde el punto de vista, como tú comentabas, que toca a veces, yo no digo modelos de negocio, que a lo mejor en este caso es muy complejo por la regulación, pero sí en los procesos de venta, en cómo vender, etcétera, eso también es algo del día a día. Más allá de... No, es un poco lo que... Perdona. Es un poco lo que te comentaba, es decir, tú tienes un 80% de tu negocio que es muy tradicional y que es verdad que la tecnología está ayudando a mejorar mucho los procesos, es decir, todo el planteamiento de la unicanalidad, a mí ahora mismo me parece que es el estado del arte ahora. O sea, para mí no me parece que sea un elemento de innovación, es una mejora muy grande del proceso, que te da mayor eficiencia y que además, bueno, pues si lo unes al outsourcing, te va a generar pues una mejora en la cuenta de resultados, que es un poco lo que te está condicionando el día a día. Yo lo que me estaba refiriendo es que después tienes otro 20% de negocio emergente, no disruptor, pero emergente, en donde necesitas dedicarle muchos más recursos que lo que supone ese 20%. Y eso es un poco el cambio cultural que tienen que tener las empresas. Es decir, y ahí es donde estas startups te pueden ayudar. Te pueden ayudar porque te pueden dar esos recursos y esos equipos más pequeños y esa agilidad que no tiene tu organización. Eso no quita para que tú en tu organización intentes crear de alguna forma un proceso transversal que vaya imbuyendo a toda la organización de ese espíritu. Y hay un elemento fundamental que has comentado y es que el cambio cultural es la métrica. Es decir, la gran diferencia entre la prueba de concepto que muchas veces se hace en un país europeo, por no decir España, ¿no? Y en Estados Unidos es que el elemento del éxito o error es una métrica, siempre. Y además una métrica con posibilidad de conseguirla muy rápido, para que tú puedas coger tus recursos y rotarlos muchas veces hasta que encuentres aquella solución que vas a poder producir después de forma masiva. Y yo creo que esa es la clave de la cuestión, es decir, hacer muchísimos experimentos que sean muy rápidos, que tengan un resultado claramente medible, por tanto un racional para que tú puedas después ir a tu CEO y decirle, oye, esto lo podemos poner en masa y vamos a ver si salimos adelante, y no un poco lo que nos lleva a nosotros, que hacemos una prueba de concepto y enseguida tenemos que tomar una decisión si lo ponemos en producción y si fracasamos, pues claro, lo hemos puesto en producción, eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que ese es el cambio. Y en eso sí que están trabajando las grandes empresas, porque las grandes empresas, aunque sean un poco mastodónticas, no están nada quietas y alrededor existe todo un ecosistema de soluciones más flexibles, fuera de los sistemas transaccionales más sólidos financieramente y más robustos,
donde se puede probar muchas cosas. Lo que pasa es que hay que hacerlo y tener ese enfoque, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas antes, ¿no crees que en España algo está cambiando? O, no digo culturalmente en las grandes compañías, No, vamos a ver. sino a nivel global. Por ejemplo, Antes yo comentaba recuerdo... que la innovación es un proceso incremental, naturalmente que van cambiando cosas. Pero sí que hay un elemento, por lo menos yo, es mi opinión, de cambio, de desaprender la forma en que hemos aprendido. Yo creo que la forma empírica y la forma experimental que tienen los sistemas educativos americano y quizás también británico son mucho más propensos a la innovación que los sistemas enciclopedistas y continentales que tenemos en España. Eso es Pero hay solución. Eso sí tiene solución, cambiarlo. Bueno, con la parte de tecnología, cuando vosotros queréis aproximar alguna de esas innovaciones tecnológicas que realmente es como una pura esencia a aplicar, es decir, que en sí mismas no sirven para nada, pero sin esa tecnología no se podría acelerar algo que ya se ha procedimentado y que ahora toca automatizar, etcétera. ¿Cuál es vuestra aproximación, dado que precisamente en esa aproximación que tú decías de las métricas, realmente, yo sí que nosotros abrimos una oficina en Londres, que para nosotros fue un cambio después de 20 años de salir fuera, porque pensábamos que podíamos competir, pero después nos encontramos con un tema cultural, ¿no? Y que allí cuando te preguntan, ¿tú qué haces? Tú tienes que decir, yo reduzco el TMO. Ya está, no tienes que decir nada más. Después aparte, y en España, ya no digo en Brasil como lo cuentas, ¿no? Pero allí tienes que decir, o yo mejoro el NPS por lo menos en 20 puntos en menos de 6 meses. Vale, pues vamos a hablar. Como no digas algo así, lo tienes complicado, ¿no? Entonces las tecnológicas que a veces vamos con una tecnología que decimos, pero déjame que te conozca para ver cómo la aplicamos, ¿cómo planteáis eso? ¿También con un mecanismo equivalente de pruebas, pilotos? A ver, nosotros... Bueno, una parte es la parte interna, obviamente, que todo tiene que estar más que probado hasta el momento antes de lanzarlo al cliente, pero nosotros tenemos un modelo de negocio algo diferente a nuestra competencia en el mercado. Nosotros, todo nuestro equipo suele ser un equipo operacional y, como tal, hacemos un acompañamiento de la solución en casa del cliente. Es decir, para nosotros cualquier cliente tiene una persona operacional detrás que es el que hace el seguimiento con él, le acompaña, no solo a nivel formativo, sino porque también para nosotros es muy importante estudiar cuál es su situación, cuáles son sus necesidades, dónde podemos encontrar algunas problemáticas en adaptar nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, pero también, sobre todo, con la finalidad de intentar mejorar esos procesos. Le preguntabas antes a Nuno, en la parte de la importancia para ellos de estudiar esas escuchas, digamos, al cliente final. Nosotros, por ejemplo, no es tanto el que puedas escuchar al cliente o tengas información, sino que consigas canalizar de forma suficientemente efectiva tus recursos para que esas conversaciones al cliente sean lo más productivas posibles para la compañía. Es decir, consideramos, por ejemplo, que a un EDP o un Live no le interesa tanto el tener todas las escuchas o ver qué es lo que ha planteado un cliente, sino el garantizar que el interlocutor con el que está conversando es el adecuado, por lo que entonces es el momento en el que esa escucha tiene valor. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que intentar conseguir, que nuestro cliente, sea un outsourcer o sea un cliente final, entienda que la herramienta está a su servicio y como tal pueda adaptarse a sus necesidades y no al contrario. Y hay procesos que se pueden mejorar, muchos procesos, que desde nuestra parte, nuestro punto de vista técnico, al estar en muchísimas áreas diferentes, podemos ofrecer ese know-how al cliente. Creo que es la forma fundamental de conseguir esa adaptación, el estar dentro de la casa del cliente, acompañarle en esos procesos y no hacer un upgrade de un día para otro y decirle, toma el manual de formación, míratelo, si tienes algún problema me avisas. No, tenemos que estar antes para adaptar ese upgrade a la necesidad que tiene, estar con él en el momento de la integración. Me acabo de dar cuenta que estaba hablando fuera de micro, no sé si se me estaba escuchando bien, sí, pero bueno. Sí. Y una vez adaptada, acompañarle para realmente verificar que esa innovación, esa actualización llega a donde tiene que llegar y el cliente lo va a utilizar de la forma correcta.
Nosotros tenemos un gran problema habitual en casi todos los clientes. Eso es como los móviles, digamos. Todo el mundo tenemos móviles de última generación y yo creo que somos plenamente conscientes de que usamos un 10% del móvil. El móvil hoy en día hace virguerías, pero al final yo llamo, mando SMS, descargo 4 aplicaciones y poco más. Una solución como la nuestra y como muchas del mercado llegan mucho más allá de lo que un cliente tiene la costumbre de utilizar. Entonces, o acompañamos al cliente para estar encima de él y hacerle ver realmente que esa innovación tiene una finalidad para él, o al final se convierte en una ejecución tradicional, en sus líneas de actuación habituales y está desperdiciando realmente lo que la tecnología le permite. Entonces, creemos que ese acompañamiento es necesario en todo ese proceso de innovación para que no se encuentre solo y realmente pueda aprovechar el beneficio del 100%. Muy bien. Y ya para terminar, yo me quedé con una pregunta antes, con lo que estabas comentando, y un poco enlazado también con el tema de las métricas. Desde el punto de vista de lo que comentabas de la innovación, a veces realmente en el fondo el problema es saber el objetivo para el que quieres innovar, no en la parte que tú estabas comentando de innovaciones incrementales, pero a lo mejor no sabes ni hacia dónde, ¿no? La primera sí, pero después... Entonces, ¿tú no crees que a lo mejor uno de los temas centrales del propio proceso como tal de innovación es asegurar que con cada paso tienes más claro realmente, perfilas mejor ese objetivo final que nunca debes de perder y que es con el que debería empezar todo el proceso? Esta pregunta es interesante porque, de hecho, hay varias escuelas de pensamiento en este sentido. Hay gente que piensa que sí, que es importante tener un objetivo y ir asegurando que cada paso esté cada vez más cerca de ese objetivo. Y hay gente que también aboga por probar en 360 cualquier tipo de innovación incremental y recoger un feedback muy rápido para ver cuál de esas es la que ha acertado en la diana. Mi opinión personal, yo creo que al final la innovación tiene que estar muy ligada a la estrategia de la compañía. Es decir, igual que antes se innovaba de una manera quizás poco sistémica y a lo mejor hasta incluso a lo loco, por así decirlo, ¿no? Cada persona en la organización proponía su propia innovación y si te lo aceptaban, tirabas para adelante y veías qué tal, ¿no? Creo que ahora mismo la estrategia de la compañía de creación de nuevos productos, de nuevos servicios, tiene que ir íntimamente ligada a un sistema de innovación por debajo que sea capaz de transmitir lo que quieres, a donde quieres llegar con esa estrategia, a la creación de esos nuevos productos y servicios. Es decir, tienes que tener un objetivo, en mi opinión, y adaptar toda tu estrategia de innovación para alcanzar ese objetivo. ¿Cómo? Millones de modelos, millones de maneras, con startups, con tecnología interna, hay millones de posibilidades, pero yo creo que hay ahora mismo en la humanidad, ¿no? Lo que está pasando, yo creo que está habiendo un cambio de relaciones. O sea, básicamente estamos cambiando cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo nos relacionamos con nuestros productos, los servicios que nos ofrecen, con el resto de personas. Y creo que existe aquí un concepto de transferencia de expectativas en la que cuando nos relacionamos de una determinada manera que a nosotros nos gusta o que nosotros consideramos útil, etcétera, ya sea con un producto, etcétera, lo que esperamos es que como consumidor o como persona que ha sufrido esa relación o que conecta con esa relación, esperamos que esa relación se repita en el resto de las cosas de nuestro entorno. Y está pasando ahora mismo con la transformación digital, ¿no? Ahora mismo no concebimos abrirnos una cuenta de un banco diferente de pedir un Uber. Ostras, esto lo que está generando es que como consumidores, como personas, necesitamos relacionarnos con las cosas de la misma manera, ¿no? Y nos está homogeneizando un poco esas relaciones. Esto como compañía, ¿no? Lo tenemos que saber identificar, ¿no? Y tenemos que ver cuáles son las tendencias de relación de nuestros consumidores con nuestros productos y actuar en consecuencia bajo modelos de innovación que sean capaces de adaptar o incorporar esas tecnologías que dan respuesta a las nuevas relaciones en nuestro modelo de negocio o de desarrollo de producto. Lo que comentabas tú de adaptarnos al cliente que viene, no solo a que ya tenemos, bueno, comentábamos todos, ¿no? Yo solo me he quedado en el aire un poco el mensaje de que yo creo que sí que estos temas culturales cambian, pero a lo mejor hay que dejar pasar 1 o 2 generaciones, porque cuando tus hijos te están viendo, a nosotros nos ven de una manera diferente, yo estoy convencido de que sí que está cambiando, o iba a cambiar, pero ya es un tema de enfoque. Bueno, creo que hemos controlado el tiempo casi a la perfección, porque son y6 y teníamos hasta y10, con lo cual nos queda como mínimo un turno de preguntas que yo creo que podríais ahora aprovechar. De uno en uno, no masivamente, por favor, pues a cualquiera de los ponentes. Si no, como veo algunas caras conocidas, iré directamente a por algunos. Así que,
Así que yo creo que por lo menos una o dos preguntas tenéis por ahí para... ¿Hay algo que os haya llamado la atención de tanto MedLife, EDP, tecnología? ¿Qué? Todo muy claro. Es hora ¿no? de comer, Enrique, además. O muy yo creo que la complicado. gente también no quiere alargar mucho más esto. Sí, nos quedan ahí 3 minutos y está justo aquí al lado esperando. Xavi, ¿no tienes una pregunta tú? Que esta se debe ir despistado. Bueno, pues nada, por mi parte, agradeceros a vosotros vuestra presencia. Creo que ha sido muy, muy interesante y compartir la experiencia de los que ya han pisado donde otros todavía no pisaron, pues ayuda por lo menos a no equivocarse y ha sido muy, muy ameno. Agradeceros a vosotros vuestra presencia y vuestra paciencia y a Conecta la invitación a todos por organizar este evento tan interesante que es una cita anual. Muchas gracias a todos y creo que aquí al lado es la comida.